vamos a hablar de la sociología de mercados en Estados Unidos, cómo se ha utilizado y por qué entonces desde la sociología aplicada es muy importante entenderla. Para entender la sociología para los mercados o la sociología y los estudios de mercados, primero debemos de presentar algunos rasgos o unos pasos elementales de los estudios de los mercados. Cuando hablamos de estudio de mercado, entonces los pasos que se siguen a la hora de hacer de estudio de mercado son la formulación del problema, se formula un problema a investigar, a tratar, a analizar. Se hace un diseño de investigación para hacer un estudio, un análisis, un estudio a profundidad de ese problema. Se obtiene una información, se hace un análisis de la información e interpretación de esa información que se recabó, que se recolectó, y luego de tener los resultados, pues se presenta un documento con gráficas, con datos cuantitativos y cualitativos, dependiendo del tipo de técnica que se aplicó. Entonces, este es más o menos el proceso que se sigue a la hora de hacer estudios de mercados. Y esto está muy relacionado con la sociología, porque van a ver que cuando nosotros hacemos investigación en sociología, prácticamente utilizamos estos pasos que aplicado a la sociología, pues se convierte en una investigación social actualmente. Pero en estudios de mercado se sigue un proceso similar. En los estudios de mercado se hacen investigaciones cualitativas y cuantitativas. Y las fuentes de información suelen ser primarias y secundarias. La mayoría de las técnicas, de los instrumentos y de los pasos y procesos de un estudio de mercado, la sociología lo puede hacer perfectamente porque básicamente tiene los mismos métodos, recurre a las mismas técnicas, recurre a los mismos procesos. ¿De qué manera la sociología contribuye y cuál sería como el mayor beneficio de tener a un sociólogo haciendo estudios de mercados o que un sociólogo se dedique a los estudios de mercados? Bueno, podríamos decir que partir de lo básico, que la sociología utiliza las mismas técnicas y métodos y por lo tanto el sociólogo no tiene ningún problema para hacer estudios de mercados, porque conoce los métodos y conoce los procesos, solo necesita meterse completamente a eso y especializarse. Y perfectamente puede dedicarse a los estudios de mercado. Pero en cuanto a aportes, la sociología puede aportar teoría desde la sociología del consumo. Una de las grandes ventajas de la sociología es que si se trata de teoría, hay mucha teoría trabajada y es una ciencia que tiene demasiada experiencia en el campo de la investigación. El pensamiento clásico económico establece que el sujeto es racional y cuando hace una elección de un producto o de un artículo lo hace racionalmente. Entonces, él racionalmente compra un producto porque corresponde a un producto de su preferencia o porque corresponde a un artículo de su preferencia y ya lo pensó racionalmente y además de eso, él está consciente que ese producto le trae beneficios o ese artículo le trae beneficios porque forma parte también de sus prioridades. Entonces, estamos hablando de un consumidor que razona, que sabe lo que va a comprar, que es consciente y que no necesita pasar por ningún proceso de manipulación ni de intervención de un agente externo para que lo convenza o de un tercero para que lo convenza, sino que racionalmente compra y decide por sí mismo. Esto es lo que plantea la teoría o el pensamiento económico convencional. A esa postura, la sociología del consumo le va a hacer una crítica muy fuerte. Y entonces la mayor crítica que va a hacer la sociología del consumo es lo siguiente. La sociología del consumo va a cuestionar y va a destacar los siguientes aspectos. No solamente interviene la parte racional del sujeto o porque tiene una jerarquía de preferencias y digámoslo así, de gusto, sino que a la hora de adquirir un producto o de comprar un artículo, hay aspectos sociales y culturales que orientan el acceso diferencial al consumo. Dicho de otra manera, la sociología le está diciendo a esta postura clásica que el sujeto no actúa solo
afín a la razón, sino que también actúa porque hay factores culturales y que hay factores sociales que intervienen para que este sujeto tome una decisión y compre el celular. Por ejemplo, usted cuando decide comprar un teléfono, usted puede que racionalmente esté diciendo yo necesito un teléfono porque no tengo, porque estoy incomunicado o incomunicada. Pero a la hora de decidirse por comprar el teléfono, también interviene lo que le diga su entorno social, a nivel cultural, lo que le diga a su familia, lo que le diga a la sociedad. Esa es la primera crítica que le va a hacer la sociología y digamos si el aporte que hace la sociología del consumo. Y la sociología del consumo entonces va a sostener que es importante hacer un estudio del carácter simbólico del consumo. Si una persona compra un iPhone, pudiendo comprar un Samsung Galaxy de la misma, con las mismas capacidades, esa decisión realmente está mediada, no, sí hay un proceso racional efectivamente, pero también está mediada porque hay un proceso de expresión social y cultural, un proceso de carácter simbólico. Es lo que significa el iPhone, por ejemplo. Un iPhone representa estatus, una persona altamente tecnológica, incluso podríamos decir representa clase, representa una persona que está actualizada. Hay un montón de elementos simbólicos que están en torno al iPhone y son variables sociales y culturales que intervienen a la hora de hacer una compra y de decidirte por un iPhone o un Samsung de las mismas capacidades. Entonces, de ahí la sociología te está diciendo, las personas no compran solo racionalmente, sino que también compran porque el artículo o el producto de consumo al que desean acceder les proporciona o tiene un carácter simbólico, un carácter de expresión social y un carácter de construcción de identidad. Entonces, ese será uno de los grandes aportes de la sociología del consumo que puede servir de gran manera a la hora de hacer interpretaciones y análisis del mercado. Entre esa gran variedad de factores que intervienen está la clase social. Las personas compran productos, artículos, marcas o servicios de acuerdo a la clase social a la que pertenecen, porque esos productos, esos servicios y esos artículos representan de alguna manera el estatus y la clase social que tienen. Los gustos, las preferencias y el consumo está atravesado por el factor clase social. Otro aporte de la sociología va a decir que el consumo está atravesado por el carácter simbólico, cuando realmente no se trata de una cuestión de clase, sí tiene que ver la clase social, pero también tiene que ver lo que representa ese producto a nivel social y puede ser que el producto no sea de calidad como tal, pero tenga un alto grado simbólico. Michael Kors no se especializa en zapatos ni Tommy se especializa en zapatos. Los que se especializan en zapatos son, ya sabemos, Adidas, son Nike, los Reeboks. Pero entonces, ¿por qué una persona prefiere comprar un zapato Tommy, que es muy caro, pero que no dura, y no compra un zapato, digamos, ad hoc, que sí dura y que es más barato? Entonces tendríamos que decir que se compra ese zapato, la persona tiende a comprar ese zapato por el carácter simbólico de Tommy. Todo ese tema de lo simbólico en la toma de decisiones de consumir. Luego está la otra parte que aporta la sociología y es la cuestión de expresión y construcción de identidad. Además de comprar un artículo porque me gusta, porque tiene un carácter simbólico, también es porque ese artículo expresa, es una forma de expresarme y de construir una identidad. Que hay ambientalistas y hay personas ecológicas que compran un producto, no importa que sea caro o barato, pero si el producto le dice que es una cuestión de protección a la naturaleza y está haciendo un consumo amigable con el ambiente, entonces, aunque tenga que pagar unos pesos más, determina comprar ese producto. Entonces, eso está mediado por la parte simbólica y porque corresponde a una construcción de identidad como persona, que se identifica
ya sea como ecológico o como ambientalista. Eso pasa lo mismo con el tema del feminismo y con el tema de la diversidad sexual. Cuando la persona ya tiene resueltas sus necesidades básicas, entonces la publicidad propone nuevos bienes de consumo. Entonces es otro aporte de la sociología del consumo. Se habla de un sistema de signos que utilizamos para comunicarnos y para comunicar significado. Es decir, ya no se trata de tener un producto como tal, sino que a través de ese producto yo transmito significados y me comunico por medio de él con mi grupo de pares, con mi entorno. Y finalmente, la sociología del consumo entre afirmarme como un sujeto, entre afirmar mi individualidad frente a la colectividad, frente a lo general. Entonces son parte de los aportes entonces teóricos de la sociología que los ha recabado y que los ha llegado a ellos a través de la investigación social y que por supuesto tiene mucho que ver con los estudios de mercado. La sociología de consumo puede servir entonces luego para hacer interpretaciones de ciertos números y variables tanto cualitativos como cuantitativos. Con respecto a lo que usted estaba mencionando, creo que en la parte de la parte cultural entraría el ejemplo que estuvo muy sonado en las redes sociales sobre lo que había publicado Sarah Home, que era sobre esta esponja de baño de origen vegetal. Entraría como ejemplo dentro de lo que usted mencionaba. Sí, definitivamente. Muchas gracias por su participación. En efecto, eso entra apropiadamente en toda la discusión de la sociología y lo que hemos presentado. Y eso es parte de lo que se llama el posmodernismo, que es, por ejemplo, las tendencias actuales. Los productos de consumo, los artículos de consumo se adquieren porque hay un factor cultural, un factor simbólico y un factor identitario. Una de las tendencias fuertes en la actualidad es el cuidado del medio ambiente, es esa conciencia ambientalista que se ha desarrollado y ya a nivel global hay movimientos ambientalistas, hay grupos ambientalistas, hay gente vegana, gente vegetariana que consume, tiene sus preferencias, sus tipos de consumo, ¿verdad? Eso justamente está relacionado con una parte cultural, del consumo cultural, por ejemplo, la gente quiere consumir cosas que son fabricadas en México, como por ejemplo chamarras fabricadas en México o lo que estaban haciendo en Francia, creo, ustedes recuerdan ese famoso y polémico acto de una diseñadora que utilizó diseños mexicanos propios y que los estaba vendiendo a precios mucho más caros. Entonces, todo eso está relacionado justamente con estas tendencias del postmodernismo que utiliza la cultura y la comercializa. Se vale de ciertos productos porque hay un nicho de mercado que demanda ese producto y lo que hace es que los comercializa y le pone la marca. Entonces comercializan con la cultura y comercializan con ciertos elementos justamente porque tienen un carácter simbólico para algunos nichos de mercado. En este caso serían los ambientalistas y en el otro de los diseños de las comunidades originarias de México es porque también hay una tendencia posmoderna que un nicho, también es un nicho de mercado que consume muchos productos, digamos, de pueblos originarios. Entonces se ponen tatuajes tribales, utilizan camisas folclóricas que quieren consumir tipo de vestimentas similares a ciertos pueblos originarios, pero hace una especie de mercado de consumo de sus artículos, pero no hay una valoración de la persona que está detrás de ese producto, que son los indígenas, por ejemplo. Entonces ahí se da como un doble rasero, un doble discurso. Muy bien lo que usted acaba de plantear. Entonces en la posmodernidad, en la actualidad, cuando hablamos de posmodernidad estamos hablando de los tiempos actuales, pues entonces el consumo ya está mediado por los aspectos culturales, por los aspectos simbólicos y por los aspectos identitarios.